capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. Te invitamos a escuchar todos los jueves de 11 a 12 a.m. el programa La Verdad del Evangelio por Radio Tiempo 1200 AM, producido y conducido por el pastor Henry Antúnez. Este programa está dirigido a enseñar y restaurar la vida de las personas conforme a la palabra de Dios. Así que tienes una cita todos los jueves de 11 a 12 a.m. La Verdad del Evangelio con el pastor Henry Antúnez por Radio Tiempo 1200 AM en el corazón de sus oyentes. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne,
la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, ¿qué me importa hoy? Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Muy buenos días, saludos, ¿qué tal amigos? Le doy la bendición del Señor en esta mañana y le doy gloria, honra y alabanzas a Él por darnos la bendición maravillosa de poder estar una vez más con ustedes a través de este nuestro programa, La Verdad del Evangelio. Por supuesto, a través de Radio Tiempo 1200 AM. Este programa está dirigido a enseñar y a restaurar la vida de las personas conforme a la palabra de Dios. Le estaremos acompañando en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general licenciado Oliver Noguera, en el control técnico Fabián Talero, y quien tiene el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el pastor Henry Antúnez. Nuestra mensajería de texto a través del 0412-367-8637. Queremos saber de usted, no deje de hablarnos. Si tiene alguna inquietud a través del tema que en estos tiempos pues nos ha inquietado y que hemos estado hablando, la verdad del Evangelio ha estado hablando justamente del verdadero Evangelio, el que estableció nuestro Señor Jesucristo. Entonces queremos, pues, con esta verdad maravillosa, ponernos en contexto de aquello para lo que Dios nos llamó. Dios nos llamó con un propósito, con un plan y con una voluntad. Y estas cosas deben de cumplirse. Nos llamó con el propósito que fuéramos salvos por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. También con un plan, pero dentro de ese plan hay un plan específico para cada uno de nosotros. Y nos escogió y nos llamó y nos escogió, nos puso para que lleváramos fruto y para que ese fruto permanezca en nosotros. Eso forma parte del Evangelio y ese fruto es que el que ve al Hijo, ve al Padre. Y esa es la bendición maravillosa que tiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos constituye en esos hijos de Dios, en esos hombres que Dios bien ha tenido crearse, pues, recrearnos, llamarnos, escogernos, para que nosotros, pues, en este tiempo, nosotros podamos servirle, estableciendo su reino acá en la tierra. La verdad del Evangelio, este programa que hemos venido presentando justamente en estos últimos temas. Yo quiero abrir este breve espacio, este paréntesis, para decirle, si usted está inquietado por lo que hemos venido hablando sobre el Evangelio y usted quiere ahondar un poco más en el conocimiento, pero también si le ha hecho ruido y de alguna manera no se siente identificado con lo que hemos podido estar compartiendo, está bien, también estoy a sus órdenes. Usted puede llamar, puede escribirnos en cuanto a sus inquietudes, y estamos para eso, estamos para que podamos compartir, porque la intención de nosotros, el ministerio nuestro se llama Ministerio Internacional de Restauración al Cuerpo de Cristo. Lo que estamos nosotros en este tiempo es estableciendo justamente
la restauración del maravilloso, glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio que se perdió cuando Constantino el Grande lo metió dentro del catolicismo. De ese evangelio estamos hablando. Del evangelio que el Señor Jesucristo le entregara a sus santos apóstoles, a los discípulos, y que cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, pues le dio el poder para que ellos pudieran hablar para ser testigos. Porque eso fue lo que el Señor les dijo. Le dijo que se quedaran allí, que recibirían poder cuando viniera sobre ellos de lo alto, cuando viniera sobre ellos el poder del Espíritu Santo, poder para testificar, poder para ser testigos. ¿En dónde iban a testificar? Justamente en Jerusalén, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comparativamente, hoy podemos decir que esa misma Jerusalén, hoy por hoy, este evangelio cuando viene a la vida, cuando viene a nuestras vidas, lo primero que nosotros debemos testificar de él es en nuestra familia. Alegóricamente pudiéramos decir que la familia pudiera ser dentro, es decir, Jerusalén. Cuando nos dice para que testifiquemos en Jerusalén, cuando nos dice Judea, alegóricamente podemos decir que esa Judea significa nuestro vecindario, nuestros vecinos, nuestra familia. Dentro de mi casa, nuestra familia, y los enemigos, los vecinos son Samaria. Esas Samaria son nuestros vecinos, que eran los más cercanos que ellos tenían, y cuando nos habla de todas partes de la tierra, pues en cada campo donde nosotros estemos. ¿Qué es un campo? Un lugar donde nosotros estemos, sea el transporte donde vamos al trabajo, a la escuela o X, el mercado donde voy a comprar mis alimentos, ser testigo donde, en el hospital o en la consulta médica donde voy, siempre llevando en cuenta que yo soy un portador de un mensaje de gracia, de justicia, de amor y de verdad. Que yo tengo la verdad de Dios que mora en mí por su Espíritu. Eso es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio del cual nosotros hemos estado hablando y del cual cada día, en cada programa, pues estoy tratando pues de hacer lo que Dios ha puesto en mí, esa inquietud maravillosa de lo que Dios ha estado manifestando y hablando a mi espíritu para que yo sea portador de este mensaje de restauración. ¿Por qué hablo de restauración? No es que yo sea más entendido que algunos de ustedes, amados radioyentes del Evangelio. Pero sabemos que el Evangelio, como les decía la semana pasada, no hay otro Evangelio, sino que siempre el Evangelio ha tenido detratores. El Evangelio siempre ha tenido perturbadores, así lo dice Pablo en el 1 de Gálatas, dice que no es que en el capítulo 1, 7 de Gálatas, dice que no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero también les acota y le dice más, si alguno de vosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Entonces nosotros tenemos que entender que el evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo siempre ha tenido interpretaciones incorrectas. Siempre lo han detretado contra él, siempre han tratado de contaminarlo, siempre han tratado de predicarlo, mostrarlo a la manera que cada quien lo ha entendido. Pero el evangelio es uno solo. El evangelio es uno solo. El evangelio es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte y resurrección. Eso es el evangelio. El evangelio es la reconciliación. El evangelio es aquello por lo que cada uno de nosotros podemos ser salvos. Pero el evangelio ha sufrido muchas controversias, pero más que todo por las interpretaciones que se le ha dado al evangelio. Cuando el Constantino, vuelvo a repetirles, desapareció el evangelio, porque ese evangelio, este que estoy yo hablándole, se perdió. Se perdió cuando el Constantino lo agarró y lo metió dentro del catolicismo. Hasta ahí llegó nuestro evangelio.
Pero una vez el Señor lo levantó a un monje, en aquel entonces, en los tiempos de la Reforma, el Señor levantó a Martín Lutero, y a partir de allí, pues, él y todos los que le siguieron, esta época se marcó como la Reforma. Y a partir de allí, pues, se pudo volver nuevamente a hablar de evangelio. Entonces, pero ya cuando eso ocurrió, pues, habían muchas estructuras, ya habían demasiadas estructuras religiosas alrededor del evangelio. En el tiempo que se desapareció, surgieron y fluyeron toda esa gran cantidad de religiones que salieron alusivas a hablar de la obra de Cristo, y por ello, pues, es tanta confusión que han habido, por ello tantas religiones, por esta tanta desvirtualización de lo verdadero. Y lo verdadero es, ¿qué es lo verdadero? Que solo Cristo salva. No hay religión alguna que salve. El único que salva es Cristo. Por lo tanto, la verdad del evangelio es que solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, la verdad del evangelio es única. La verdad de Dios, la verdad del evangelio, nuestro programa, la verdad de Dios que vive en nosotros por su Espíritu y nos da vida y paz. Ese es el evangelio del cual nosotros hablamos consecuentemente. Y no podemos dejar de hablarlo, porque de lo que sabemos, hablamos, y de lo que tenemos, damos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Evangelio. Entonces, si yo tengo evangelio y yo lo conozco, ¿por qué no hablarlo? ¿Por qué no decirlo? Pero me pudiera decir alguno, pero pastor, ¿por qué tan repetitivamente? Porque la única manera que usted tiene de grabar y enraizar es que usted pueda ser consecuente con ese mensaje. Que usted lo hable una y otra vez. En la medida que nosotros lo vamos hablando, pues se va interiorizando en nosotros, se va internalizando. El mensaje va echando raíces, y ya una vez que esas raíces comienzan a grabar y enraizar, entonces eso me va fortaleciendo, y esa se va haciendo mi verdad, una verdad de la cual ya nunca más nadie me podrá cambiar. Ya nadie más me podrá decir, ni me podrá cambiar, por sus interpretaciones, que hay otro evangelio, que hay un evangelio mezclado, o que vive conforme a lo que no es evangelio. No, amado, el evangelio es uno solo. El evangelio es la obra de Cristo, su muerte y su resurrección, su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección al tercer día. Esa es la justicia, esa es la obra. Él fue el que murió por nuestro pecado. Él fue el que nos reconcilió, Él fue el que nos trajo. Así está escrito. Entonces, la verdad del evangelio es la que pone de manifiesto el problema fundamental del hombre. Es decir, ¿cuál es ese problema fundamental? Que el hombre nace separado de Dios, nace con el hombre está separado de Dios, nace con el pecado original y está condenado eternamente. Esa es una verdad irrefutable. Eso lo pone de manifiesto el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta verdad maravillosa es la que nosotros tenemos que caminar, es la que tenemos que asumir, es la que tenemos que poner en contexto cada día en nuestras vidas, que se haga rema en nosotros. Y una vez que se hace rema en nosotros, nosotros ya la hablamos, la mostramos, simple y llanamente al contacto con cualquier persona. Pero también lo podemos hablar el evangelio sin contacto, el evangelismo sin contacto. ¿Cómo sin contacto, pastor? Bueno, como estamos haciendo en este momento. Usted tiene su teléfono y usted tiene una comunicación con alguien, y usted puede con ese alguien, a través de esa vía telefónica, sin que pueda ser presencial, pues de lo que le estoy hablando, usted pueda darle ese mensaje, pero también puedes hacerlo por tu Facebook, también lo puedes hacer por tu WhatsApp, también puedes hablarle de esto a cualquier otra persona en cualquier lugar del mundo, porque esa verdad vino a tu vida y esa verdad crece cada día más, y esta maravillosa verdad usted se la da a todos y cada uno de aquellos que, así como usted, tal vez un día pudieron también estar engañados o estar confundidos, y hoy por hoy han entendido que no se trata de religión, sino que se trata de una condición, porque eso es lo que es el evangelio. El evangelio te da una condición de vida que nos da, y esa condición de vida nos pone
en una posición, pues nos da una posición en el reino de Dios, en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Entonces, ese es el contexto. O sea, el contexto del evangelio es que te da, usted lo va viviendo y te va a dar una posición. Y esa te acondiciona pues a vivir, a tener una vida de justicia, de amor y de verdad. Y esa condición te posesiona del reino de Dios. Y de esa manera usted vive y las personas lo pueden ver. Amén. Esta es la verdad del evangelio. Este programa que jueves a jueves el Señor nos permite venir acá con ustedes y poder pues hablarles un poco más de este maravilloso evangelio. La verdad del evangelio es la que pone de manifiesto pues el problema fundamental del hombre, pero también la verdad del evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra que el evangelio es la única respuesta de Dios para solucionarlo. Es decir, este problema separado de Dios, naciendo con el pecado original y condenado eternamente, así está la humanidad. Ese es el problema fundamental del hombre. A veces decimos, oye, pero ese tipo, mira, mató a aquel y mató a aquel desmedidamente. Mira aquel hombre, el daño que le hizo a aquel niñito, el abuso que cometió contra aquella niña. Y creemos que ese hombre merece la muerte y lo execramos, pensamos que ese hombre es un criminal ruin. Pero cuando lo vemos con ojos de evangelio, entendemos que de allí venimos nosotros también. Entendemos que el problema que él tiene, amados, no es que es un criminal ruin, no es que es un hombre perturbado, no es que merece la muerte, no. El problema es que él nace con el pecado original, es su fuente, es su origen. Él nació con esa maldad, pero que también nosotros nacimos con ella. Y Dios por su infinita misericordia, en su infinita misericordia nos ha alcanzado. Dios nos abrió el conocimiento, nos abrió el corazón para que pudiéramos conocer esta verdad, para ser sensibles a su palabra y que de esa manera nosotros pudiéramos tener una condición de vida totalmente diferente a la que podíamos tener anteriormente. Entonces, esta es la verdad del evangelio. Ese es el problema fundamental del hombre, que él tiene una raíz de maldad, que él tiene una raíz que él tiene una simiente de maldad, una simiente de injusticia, de impiedad, una justicia pues de desgracia, porque así quedó la humanidad una vez que el hombre pecó contra Dios en el Génesis, el capítulo 3 de versículos del 1 al 6, el hombre desobedeció a Dios y a partir de esa desobediencia entró la incredulidad a él y a partir de esa incredulidad así quedó la humanidad. Y de esa manera la humanidad quedó bajo el control, bajo el dominio del maligno. Y así nosotros tenemos que entender esta verdad. Hoy nosotros conocemos la verdad de Cristo que liberta al hombre. Y por tanto no podemos, amados hermanos, dejar de conocer y entender cómo ayudar a los nuestros. Porque es por dentro, porque es en tu casa donde tú tienes que comenzar. Es donde, cuando el Señor nos dijo, vosotros sois, anunció en el Sermón del Monte, pues, vosotros sois la luz del mundo. El Señor estaba hablando, pues, profetizando, mostrando el reino de Dios en ese mensaje, el primer mensaje y el mensaje más grande y maravilloso que fue el Sermón del Monte. El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero después nos dice que no se puede encender una luz para que la apaguemos, sino que esa luz debe alumbrar siempre. Debe ponerse en un lugar bien alto para que alumbre a todos y nos muestra a dónde debemos alumbrar primero. Nos dice para que todos los que entran en tu casa puedan ver las buenas obras. O sea, ¿dónde nos tenemos que alumbrar primeramente? En nuestra casa, hermano. En nuestras vidas particulares. Las almas, las personas, nuestras familias tienen que ver esa luz que ahora mora en nosotros. Y es así como comenzamos a ser portadores de ese mensaje de libertad. Que la luz que ha venido a nuestras vidas alumbre por siempre alrededor mío, es decir, al lado de mis hijos, mi esposa, al lado de todos y cada uno de aquellos, ¿verdad?, que el Señor nos permita, pues. Pero donde quiera que yo voy, yo debo de saber que yo soy luz y que esa luz nunca más se debe apagar, que esa luz nunca más se apagará. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca más andará en tinieblas. Entonces, si esa verdad está en mí, implícita en mí,
donde quiera que yo llegue, yo debo de alumbrar. Esa luz mía debe de estar encendida, consecuentemente. Y esa luz debe alumbrar a todos los que alrededor de mí estén. Las almas, el mundo entero debe ver en mí esa luz. Esa luz nunca se apaga, no se apagará de parte de nuestro Dios. Nosotros somos las que en oportunidades, por nuestra terquedad, por no ser conocedores de la verdad, pues hacemos que la luz ya no brille con el brillo que debería de tener, sino que consecuentemente caminamos haciendo lo contrario. Pues yo digo mucho que el Señor nos trajo, dice Colosenses 1:13, dice que el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz. Pero yo siempre aludo y le pongo un comentario. Dice la palabra que el Señor nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿no? Amén. Pero es como si nosotros estuviéramos en un pantano y nos sacan del pantano. Entonces, cuando nos sacan del pantano, ¿cómo salimos? Salimos empantanados, ¿ves? Ahora, sí, nos trasladó, ¿verdad? Nos sacó de ahí, nos trajo para acá, pero venimos todavía agravados, venimos con circunstancias, venimos con situaciones, venimos completamente como estábamos. Ahora tenemos que empezar a deslastrarnos, es decir, quitarnos todas aquellas cosas que no eran, y nos tenemos que empezar a limpiar, hablando nuevamente del pantano, por la alegoría que estoy poniendo, la comparación que estoy poniendo. Asimismo, ¿de dónde nos trajo el Señor? Nos sacó de la potestad de las tinieblas, o sea que a donde yo estaba, todo era oscuridad. En mi vida no había luz, no había nada que yo pudiera hacer, nada que resplandeciera. Yo era tiniebla, yo vivía en las tinieblas, yo vivía en oscuridad. Yo vivía en consecuencia víctima de mí mismo, haciendo las cosas que hace todo el mundo. Es decir, en mí no había nada diferente a la humanidad, no había diferente nada a lo de todos los hombres. Entonces, pero si el Señor me trajo de las tinieblas a la luz, entonces ¿cómo me trajo? Así se lo digo en oportunidades a los hermanos. ¿Cómo me trajo? ¿Entiniblado como estaba? Pero yo voy a seguir viviendo aquí en el reino entiniblado. No, porque alrededor de mí hay luz. Porque lo primero que Dios me hizo es alumbrarme. Así estaba la tierra. Porque mi vida estaba, dice la palabra que mi vida era exactamente como estaba la tierra en el principio. ¿Cómo era eso, pastor? Bueno, ¿cómo estábamos? La tierra dice que estaba desordenada, oscura y vacía. Pues así son nuestras vidas antes de venir a Cristo. Antes de que nosotros vengamos a Cristo, nuestras vidas están desordenadas, oscuras y vacías. Y de esa manera vivíamos. Antes de Cristo vivíamos de esa manera. Pero después que vino Cristo a nosotros, esa luz resplandeció y ya esa luz nunca más se va a apagar. Entonces tenemos que aprender a vivir ahora conforme a esta luz. ¿Cómo, pastor? Bueno, tenemos que empezar a deslastrarnos, a quitarnos, a separarnos, a limpiarnos de todas aquellas cosas que éramos. Como lo dice Jesús, haya pues el mismo sentir que hubo en Jesús. Así nos dice la palabra, que debemos tener el mismo sentir que hubo en Jesucristo, que aún siendo Dios no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, ¿no? Entonces, así mismo como Él se despojó de su deidad, de su privilegio, de lo que Él era, para poder constituirse en un hombre común y corriente como nosotros, y de esa manera poder hacer la obra. Así mismo, amados hermanos, en este tiempo nosotros debemos despojarnos. ¿Despojarnos de qué? Del yo, primeramente, del yo, de todas aquellas cosas que mi yo, ese yo, ¿ve? Entonces Dios nos dio autoridad, porque así dice la palabra. A los que creen en su nombre nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve? Entonces nos dio autoridad para quebrantar las tinieblas que puedan haber alrededor de nosotros. Entonces ese poder que Dios nos ha dado lo vamos a utilizar, ¿verdad? Es un poder espiritual para quebrantar las tinieblas. Ese poder es el que lo tenemos que usar conforme a como Dios nos lo ha dado para ser libres, primeramente de Satanás, primeramente del yo, de Satanás, de la carne, del mundo y de la carne, ¿no?
Estas cuatro cosas que atentan consecuentemente contra nosotros. Satanás actúa en el yo, del yo, que es ese yo consecuente con el cual actuamos, asumiendo que somos nosotros nuestro propio Dios. Así somos cuando estamos en el mundo. Eso es lo que dice que impera en nosotros las tinieblas, influenciado por supuesto porque la influencia paterna que tenemos es la del maligno, que es la que se heredó en la cruz del Calvario, la de Satanás. Entonces Satanás obra en ese yo, haciéndome cada día más yoísta, reforzando cada día más aquellas cosas pues que a uno le agradan, que en el mundo nos agradaban, aquellas cosas que nos signaban, eso que nos marcaba, que nos identificaba, eso se enraiza y se graba. Cuando venimos acá a Cristo, tenemos que empezar a quebrantar eso, amado. Entonces, esa es la verdad del Evangelio, y eso es lo que hace el Evangelio con nosotros, que cuando viene Cristo, viene un poder más grande y poderoso, porque dice la palabra que si ciertamente, ¿cómo es que dice? Si ciertamente, entonces el reino de nosotros, el reino de los cielos ha venido a nuestras vidas. Y si el reino de los cielos viene a nuestras vidas, nosotros por lo consecuente, pues, tenemos el poder de Dios para quebrantar las tinieblas. Y con ese poder nosotros podemos ser libres, podemos desarraigarnos, podemos empezar a librarnos de todas aquellas cosas, a librarnos de todas aquellas cosas en las que anteriormente éramos consecuentes, en las de las que nosotros mismos pensábamos, que pensábamos que no podíamos desarraigar, pensábamos que no podíamos quitar. Entonces, esta es la verdad del Evangelio, que es esa verdad maravillosa de Dios, que nos pone en el conocimiento de entender y conocer que solo Cristo salva, que el poder de Dios radica en mí ahora y para siempre, y de esa manera pues nosotros sabemos y entendemos la verdad del Evangelio. Amén. Esa verdad que continuaremos hablándole en el próximo espacio. Vamos a ir a una pauta musical y enseguida regresamos.
estás conmigo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me puso ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me puso ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Ya de regreso con ustedes para darle continuidad a este maravilloso tema de hoy, dándole continuidad a lo que hemos estado hablando. Yo lo que he estado hablando es únicamente de evangelio, con el propósito pues de que así como yo fui restaurado en este tiempo, yo tengo 20 años ya en el evangelio, tengo 20 años en los caminos del Señor afirmado, y puedo decirle que yo tengo viviendo evangelio 4 años. Es tremendo, de verdad. Yo quiero que usted sea hoy testigo, escuche este testimonio mío. Yo viví caminando, haciendo aquellas cosas que Dios permitió, pues para lo que Dios me llamó, y lo que yo entendí que era la obra que el Señor me había entregado. Yo era un hombre que trabajaba en la calle, buscando a los más necesitados, haciendo todo lo que pudiera hacer, llevándolos, los recogía, los levantaba, los llevaba, pues, una vez ya levantaditos, los llevaba a los centros de restauración, los llevaba, los ayudaba a fortalecerse, pero nunca los pude traer, porque eso es lo que la obra completa es: los buscamos, los levantamos, los levantamos y los traemos pues al reino. Pero esa obra final, esa ya es con la palabra verdaderamente inserta, no con las obras, porque esa es una de las grandes confusiones que tenemos, que lo que levanta, el que hace la obra es el Señor. Dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo vivo consecuentemente consciente hoy de esta palabra, saber que separado del Señor nada puedo hacer, que yo no soy nada, que yo no hago nada, que todo lo hizo el Señor. Porque eso es algo que debemos entender, que Cristo lo hizo todo. Yo no hago nada, yo lo que soy es un instrumento de Dios. Entonces, si lo que soy es un instrumento de Dios, entonces debo de actuar conforme a lo que Dios me ha dado y lo que Dios ha puesto en mí. Pero esa vieja manera que yo tenía no era. Sin embargo, el Señor permitió que en este tiempo yo pudiera conocer el Evangelio y regresarme pues de lo que yo hacía para vivir ahora conforme al orden que Dios quiere que yo viva. Y esto es tan maravilloso en mi vida que lo que hago es compartirlo con ustedes. Y es por ello que cada día mi afán es por conocer cada día más el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque mi ministerio al que Dios me llamó es restauración.
Entonces, ¿cómo voy a restaurar lo que así yo, el restaurado debo ser yo? Entonces, primero tengo que pasar por restaurarme yo, y eso es lo que hice, y eso es lo que hago día a día, porque la restauración no es una fórmula que usted le aplica a su vida y ya usted salió. No, la restauración igualmente es consecuente. Restaurar todas aquellas cosas, todas aquellas estructuras, y aunque hoy está sano y aunque ya tú puedes mostrar la sanidad, todavía quedan lo que llamamos las secuelas. Y de alguna manera, a veces, cuando más tranquilo usted está pensando que algo ya no estaba, ese algo o eso comienza a retoñar y puede mostrarse. Pero hoy por hoy se ve que eso está para que conozcamos que todavía tenemos eso. Entonces, que eso requiere, que eso que todavía está perturbando, que volvió a renacer, es porque necesita más evangelio. Necesita más de la obra de Cristo, necesita más del poder de Dios en ti, necesita más del Espíritu Santo, necesita más de tu convicción cada día, de verdaderamente de caminar en la unicidad, de caminar conforme a la palabra, de seguir aplicando a Cristo en tu vida para que sigas sanando. Porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio se conoce, se disfruta y se comparte. Pero verdaderamente el conocer el Evangelio es solamente lo puedes hacer con el disfrute. Y usted dirá, ¿disfrutar de qué? Bueno, disfrutar de tu salvación, la seguridad de ella, de eso disfrutas. Saber que el Señor te escogió, que tú no podías hacer nada por ti, que como hombre estabas perdido, pero que el Señor vino en su infinita misericordia y te pudo salvar. Y entonces cuando usted tiene ahora la certeza, la seguridad de su salvación, pues usted muda. Cuando hablo de mudar, es que eso te muda, pues te pone en el contexto de tener un nuevo conocimiento. Y comienzas a disfrutar de qué otra cosa puedes disfrutar, de la sanidad. Sanidad que del corazón quebrantado que tenía, de tus heridas, de tus estándares, sanarte de ello, pues de que tú, del cautiverio en que estaba tu corazón, de la opresión consecuente con que vivías. Porque aunque tenías a Cristo, vivías dogmatizado y vivías haciendo cosas que tal vez no eran. Yo estoy hablando de mí, yo no estoy hablando de usted, yo estoy hablando de mí, yo le estoy dando mi testimonio. Yo le estoy diciendo cómo se vive cuando no se tiene evangelio y cómo se vive cuando se tiene el verdadero evangelio. Cuando usted tiene evangelio, amado hermano, amado oyente, cuando el evangelio de Jesucristo viene a tu vida, usted descansa. Y quiero que sepa, descansas. Porque ya no tienes que hacer nada con tu fuerza. Todo lo dejas para que sea el Espíritu Santo de Dios haciéndolo. Ya tú solamente te encargas de hacer aquello para lo que Dios te llamó. Establecer su reino aquí en la tierra. Hablar de este evangelio maravilloso. Pero ya descansas. Ya no tienes que hacer nada fatigoso. Dice que sus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, enyugarte con Cristo es un descanso maravilloso. Es entregarle a Él tus cargas y llevar tú su yugo. ¿Cuál es el yugo de Cristo? Reconocerlo en todos y cada uno de tus caminos. Saber que los pensamientos de Él son más altos que mis pensamientos. Saber que sus caminos son más grandes que mis caminos. Y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y por lo tanto yo debo anhelar tener esas tres cosas. Alinearme perfectamente al Señor. ¿Para qué? Bueno, yo al levantarme me alineo, entregando mi pensamiento, trayendo cautivo todo pensamiento necio a la obediencia de Cristo. Decirle al Señor, Señor, aquí estoy en este día, te doy gracias por este día. Señor, sumerjo en esta hora, permíteme sumergir mi pensamiento en los tuyos, mis caminos en los tuyos y mi voluntad en la tuya, para que tus caminos sean mis caminos, para que tus pensamientos sean mis pensamientos y para que tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, sea mi voluntad. Porque yo no hay manera alguna de hacer, no hay muchas maneras de hacer la voluntad de Dios. Hay una sola. La única, no existen 2, 3, 4, no hermano. La única manera de usted poder hacer la voluntad de Dios es cuando usted deja de hacer la suya. Y si usted persiste en hacer la suya, entonces usted no puede hacer la voluntad de Dios. Y esa es la verdad del Evangelio. El Evangelio te permite conocer eso. La verdad es que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. La verdad es que el Señor nos alcanzó. La verdad es que el Señor vino a hacerme libre. Y que ahora la verdad es que yo ahora debo de vivir en la libertad con que ya Cristo me hizo libre. Ese es el Evangelio del cual te estoy hablando, hermano.
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La verdad del Evangelio es que el hombre no puede salvarse a sí mismo. De lo contrario, no habría hecho falta el sacrificio de Cristo. Y esto es grande lo que te estoy diciendo. Hay quienes enseñan que con las obras te salvas. Pues no es así. Así enseña, es verdad. Pero ninguna religión salva. Entonces las obras no te pueden salvar. No hay religión alguna que nos salve. En Isaías, dice la palabra en Isaías que las buenas obras para Dios son, no sé si es el 14, 64, 14 o 6, por ahí, no sé, estoy parafraseando, pero no me quiero divorciar de lo que estoy diciendo. La palabra dice que las buenas obras para Dios son como trapo de inmundicia. Es terrible. Mira, lea ese contexto de ese texto bíblico para que usted vea y pueda entender verdaderamente lo que les estoy diciendo. Las buenas obras no salvan, no te ayudan. Exponen tu corazón, porque Dios no nos dijo que no hiciéramos, no. Cuando leemos en Efesios, dice, Efesios 8:9 dice que nosotros fuimos salvos por gracia, para que anduviéramos por un camino que Dios preparó de antemano para que anduviéramos por él. Poco más, poco menos, así dice. Un camino de las buenas obras que Dios estableció para que nosotros anduviéramos por él. Por lo tanto, las buenas obras en Cristo no son igual las buenas obras del hombre natural. O que las buenas, lo que yo creo que es bueno. O sea, no es que tú no puedas ayudar a un necesitado, no, hermano. Claro que tenemos que ayudar a las almas. Claro que sí. El problema es que tú lo tomes como una medida de que no, yo tengo que ayudar a esta persona y te lo echas encima, lo vas, lo buscas, lo bañas, lo preparas, tal, pero ese hombre sigue viviendo como le da la gana. No, así no es. La palabra dice que usted puede ayudar a esa persona, pero que la verdadera ayuda, lo que él necesita es a Cristo. Por lo tanto, de lo que usted le tiene que dar testimonio es que solamente Cristo salva. Que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Porque si con las buenas obras el hombre se pudiera salvar, entonces no hubiese hecho falta la necesidad de que el Señor Jesucristo hubiera muerto por nosotros. Esa es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que las buenas obras no te salvan. Que no importa cuál caridad ni cuál religión predique, eso no salva. Eso no salva. La palabra dice, en Mateo 23:15, dice que el Señor venía hablando de los hay, como diciéndote cosas que estaba estableciendo. Dice en el 23:15, dice, yo no estoy leyendo la palabra en este momento, pero estoy justamente parafraseando, porque viene la palabra y yo se las digo, pues. Como conozco en contexto algo de lo que dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Es terrible lo que le está diciendo allí. ¿Quiénes son estos? Bueno, los que justamente hacen las obras. Los que creen que por obra se salva una persona, que lo buscan, van aquí, van allá, vas una y otra vez con un mensaje, lo capta, le habla, pero le estás hablando y entonces el hombre termina creyendo en ti y no en Cristo. Entonces esa persona, ese estándar de fe no puede salvar a esa persona. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, tenemos que tener cuidado con lo que predicamos, y al único que tenemos que predicar para salvación es a Cristo. Yo les estoy hablando de la verdad del Evangelio, la verdad de Dios que mora en nosotros por su Espíritu. Esa verdad que Él vino para hacernos libres. Esa verdad que tenemos que repetir una y otra vez a todos, cada uno de los lugares donde estemos. Es hablar y decirle a las personas, tu problema no es ese, tu problema es que estás separado de Dios. El problema que tu hijo tiene es que tu hijo está separado de Dios igual que tú. Simplemente busca del Señor Jesucristo. Y empiezas a darle el mensaje de salvación. Busca del Señor Jesucristo, porque solo Cristo salva. La verdad de esto es que usted está separado de Dios, que usted nació con el pecado original y usted está condenado eternamente. Ajá, ¿y cómo es eso? ¿De qué me estás hablando tú, chico? Ah, bueno, de esa verdad de Dios que está escrita, pues. Que no es esto y esto, sino es el origen, es la simiente de maldad con la cual nació el ser humano. Y a partir de allí la persona pues le va a comenzar a dar hambre
y a partir de allí pues usted va a poderle hablar de este mensaje de libertad, de gracia, de justicia, de amor y verdad. Esta es la verdad del Evangelio, es la verdad de Dios que vive en nosotros por su Espíritu y nos da paz. Amén. De esta manera le damos conclusión al programa de este día, dándole gracias primeramente a Dios por habernos permitido estar acá y hacer este contacto, ¿verdad? De esta manera pues también los invitamos para el próximo jueves, para donde le estaremos dando continuidad a estos temas maravillosos, de los cuales, como les decía al principio, me gustaría pues que si alguna inquietud usted tiene, si quiere saber un poco más de este evangelio, pues tenemos allí la mensajería de texto, déjeme saber, déjeme su mensaje y estamos a la orden para aclarar o para hablar, disertar sobre evangelio. Eso nos gustaría. Y si usted se inquieta y quisiera decir no está de acuerdo con lo que yo he dicho o algo por el estilo, no tengo ningún inconveniente, hermano. Simplemente escríbame y pudiéramos hablar también de ello. Amén. Entonces, la verdad del evangelio es la verdad de Dios que mora en nosotros por el Espíritu Santo de Dios y nos da paz. Desde ya los invitamos para el próximo jueves, cuando estaremos de vuelta con ustedes, si Dios nos los permite, por aquí, por Radio Tiempo 1200 AM. Estuvimos acompañándolos en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general licenciado Oliver Noguera, en el control técnico Fabián Talero, y quien tuvo el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el pastor Henry Antúnez. Así que la cita es para el próximo jueves, a la misma hora, por acá, por Radio Tiempo 1200 AM. Le damos las gracias a nuestro Señor y bendecimos en esta hora. Le pido a Dios que siga tratando con cada uno de ustedes, que los que tuvieron a bien escuchar el mensaje, que este mensaje les dé hambre, que este mensaje les inquiete a buscar más en sus vidas y que anhelen conocer más cada día. En el nombre de Jesucristo los bendecimos. Hasta el próximo jueves. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes.